Respetados compañeros y docentes, reciban de mi parte un cordial saludo. Mi nombre es Lisandro Ferley Reño, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en el área de Derecho Constitucional 2. Nos corresponde un tema de análisis procedimental de la reforma constitucional. En ese orden de ideas, vamos a dar lectura a un caso que nos presenta, en el cual, pues basado en él, vamos a hacer la contestación a un interrogatorio, y ese interrogatorio que nos presenta, de acuerdo al caso, pues vamos a dar unas respuestas analíticas con base al tema que nos dan para dar el respectivo análisis técnico en lo que corresponde al tema. El caso es el siguiente. Un sector político mayoritario en el Congreso de la República considera que se debe hacer una reforma de fondo a la administración de justicia. Por tanto, 20 de sus congresistas presentaron un proyecto de acto legislativo que busca eliminar las altas cortes, Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, y unirlas en un tribunal o superior corte que asume todas esas competencias y se integre por miembros escogidos por el Congreso de la República previa nominación de varios órganos del Estado, entre ellos la Presidencia. El proyecto de acto legislativo se aprobó y por ende se modificaron las mayorías de las disposiciones del título octavo de la Constitución Política de 1991 sobre la rama judicial. En el trámite se presentaron las siguientes particularidades. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes y la Comisión Primera de la Cámara del Senado decidieron realizar una sesión conjunta para agilizar el trámite del proyecto, por el cual se adelantó en 7 debates. En la primera vuelta se decidió unificar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, pero dejar como tribunal independiente a la Corte Constitucional. En la segunda vuelta volvió a tomarse esta disposición y decidieron unificar las 3 cortes. Como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto, se convocó a sesiones extraordinarias para realizar el trámite. Entonces, con base en esto y el caso presentado, vamos a dar un análisis de acuerdo a las preguntas que nos ofrecen, y vamos a expresar nuestro punto de vista de acuerdo al estudio que se le realizó. Entonces, partimos que el trámite se presentaron unas particularidades. Lo que corresponde al procedimiento, al código de procedimiento en cuanto al trámite de leyes en Congreso, pues la Cámara pueden unirse, Cámara y Senado, en las comisiones para agilizar un proyecto, sí, si es de acuerdo a la justificación y al procedimiento, se puede realizar estas acciones conjuntas en cuanto a lo que, sin tener que salirse de lo que corresponde al marco de la ley y del tema en especial. La primera vuelta dice, se decidió unificar las Cortes de Justicia y el Consejo de Estado, pero dejar un tribunal independiente a la Corte Constitucional. En la segunda vuelta volvió a tomarse esta disposición y decidieron unificar las Cortes. Entonces, en este caso, son debates y aprobaciones que en el proceso que amerita el proyecto de ley va
acorde a los estudios y proposiciones, análisis y debates del Congreso. Pero todavía no quiere decir de que se convierta en ley. Está en un procedimiento que permite a las diferentes bancadas, partidos e integrantes de las comisiones de Cámara y Senado estudiar un proyecto basado en las normatividades y basado en la justificación que presentó de acuerdo a su autor. ¿Cómo fue suficiente, como no fue suficiente el periodo de sesiones ordinarias para realizar el último debate del proyecto? Se convocó a unas sesiones extraordinarias para terminar el trámite. En este orden de ideas, estas clases de situaciones sí es viable cuando, en el caso aquí presentan, que nos alcanzó el tiempo para darle el éxito final al debate del proyecto. Entonces se considera que se debe concluir. Por lo tanto, en este caso, se puede ampliar el periodo de sesiones de ser ordinario a ser extra, única y exclusivamente para este proyecto, ¿sí? O los proyectos que hayan vinculado dentro de la proposición para poder entrar en debates. Cuando son sesiones extras, no se pueden radicar proyectos ni asignación de proyectos. Por lo tanto, es para llevarle la continuidad de un proyecto que viene en un proceso y que amerita por tiempo dar finalizado. Tiene dos vías jurídicas. Continúa el proyecto en estudio, ¿sí?, en unas sesiones extras, o el proyecto es aprobado o el proyecto es archivado. No tienen más salida. Entonces, ¿qué consideramos de acuerdo al interrogatorio que nos presenta? Se cumplió con el procedimiento establecido por el trámite de los proyectos de acto legislativo. En el análisis que yo pude realizar y de acuerdo a las diferentes lecturas, he considerado que el proyecto no cumplió con lo establecido. ¿Por qué? Hay unos puntos de vista en los cuales se hace necesario que debe tener todo un proceso y procedimiento en el transcurrir de la fundamentación del paso a paso de los actos que debe el proyecto partir. Son procedimientos en los cuales son establecidos por normas internas de los legisladores. Entonces, estas son preestablecidas y ya están indicadas. En este caso, la pregunta en mención, se considera que no se conoce, en la exposición del caso, no se conoce el radicado, no se conoció la asignación de ponencia, no se conoció informes de ponencia, no se conoció qué otros proposiciones se presentaron, si fueron aprobadas o negadas, en fin. Entonces, todo esto hace parte a un procedimiento, cosa que en la exposición del caso no lo expresa. Ahora, en la segunda pregunta dice, ¿se puede presentar acciones de inconstitucionalidad contra el acto legislativo? Sí. Los actos legislativos pueden tener o se pueden presentar acciones de inconstitucionalidad. En este aspecto, tienen dos formas, unas que serían de motivos de fondo y otras por motivos de forma, en las cuales, al llevar referencia al caso, consideraríamos que sería más de forma que de fondo.
aunque tendría un vínculo estrecho entre los dos, porque de forma es cuando el proyecto sí es viable, pero sería conveniente tener algunos puntos considerables en un debate en el cual quizás no se tuviera. Sería de forma. De fondo, que el proyecto no cumple con algún mecanismo o algún análisis o estudio real, o no hay la argumentación suficiente para poderlo dar continuidad a ser un actor jurídico dentro del marco de la constitucionalidad y la ley. Entonces, habrían esos dos caminos en los cuales nos facilitarían decir de que de esos dos caminos, al igual, uno tiene más peso que el otro, pero en este caso, tal como se expone el caso, creería que los motivos estarían de forma y de fondo. Entonces, podría derogarse el acto legislativo por un mecanismo diferente a la acción de inconstitucionalidad. Claro que sí. El acto legislativo se puede derogar de forma tácita, es decir, que se menciona expresamente que se derogue la ley anterior. Entonces, cuando esto sucede, es que en la parte final del proyecto dice: la presente ley rige a partir de la fecha y deroga todas las demás normas que sean contrarias a esta. Entonces, es de forma tácita. Ahora, cuando es expresa, quiere decir que deroga una parte, ¿sí? Es que va a modificar un articulado de una norma anterior, pero hay otra que continúa en vigencia. Entonces, es de manera parcial. Y a esto nos indica de que en esta pregunta, pues, que se puede derogar un acto legislativo, por supuesto que sí. Entonces, vamos a tener el otro aspecto importante que nos conlleva al estudio, y es: dicha reforma podría hacerse a través de acto legislativo, ¿sí? Si considera que no, indique cuál sería el mecanismo de reforma a la Constitución más apropiado para una reforma de este tipo. Bueno, se puede, la ley faculta, la Constitución faculta que las reformas que se pueden hacer en tres aspectos, las reformas constitucionales, ¿sí? Se pueden hacer en tres aspectos. Uno, por medio de un acto legislativo, que es por medio del Congreso, ¿sí? La segunda es por nombrar una asamblea constituyente, como el caso de la Asamblea Constituyente de 1991. Y la última puede ser por una consulta popular, ¿sí? Un plebiscito, que sería que llevarlo al caso de la séptima papeleta, en aquella época de 1990, cuando iban a hacer las elecciones, solicitaron de que se metiera la séptima papeleta, que era un plebiscito, ¿sí? Que se le iba a consultar al pueblo si estaba de acuerdo o no a una modificación de la Constitución o una reforma parcial o total, que en este caso pues fue una Constitución netamente nueva. Entonces, esas tres particularidades, caminos o mecanismos,
que nos faculta la ley son las que pueden hacer una reforma a la Constitución. Entonces vamos a hacer un análisis de manera muy generalizada con respecto al caso. Entonces en esto nos lleva a que el caso que nos presenta sí cumple con una reforma a la administración pública, porque empezando, quienes propusieron el proyecto fueron 20 congresistas, que sería como el número mínimo que la ley establece para hacer una presentación de la ley. Que el objetivo era eliminar las tres cortes, ¿sí? Que era eliminar la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en estos casos que se puede analizar, era el objetivo vincular a una bolsa común llamada Tribunal Super o Corte, Superior o Corte. Entonces, fueron escogidos ese tribunal conformado o designados por el Congreso de la República, por órganos del Estado, por otros que pues no sabemos quiénes serían los que participarían, y la Presidencia de la República. Entonces, ¿qué sucede en este aspecto? Dentro de ese análisis vemos de que el proyecto de ley fue aprobado, según lo que nos puede adelantar en el análisis del caso. Pero podemos tener unas particularidades en el proceso de aprobación. Esas particularidades corresponden, por ejemplo, en la Comisión Primera de Cámara de Representantes y la Comisión Primera de Senado se unieron y realizaron un debate porque correspondía a una norma muy explícita y muy concreta en lo que concierne al estudio de las dos comisiones. Entonces, eso, como en la primera vuelta tenía que darse, la primera vuelta unificó la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Pero quedó un tribunal que lo llamaron Tribunal Independiente de la Corte Constitucional. Entonces, de entrada, como tiene dos vueltas, en la segunda vuelta, ya que la plenaria, tanto Cámara como Senado, retomó el estudio del proyecto y revisaron de que efectivamente no iban a dejar una proposición para que se vincularan las tres, que era la Corte Constitucional, Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí encontramos unas situaciones que nos llevan al caso de análisis, sobre todo de procedimiento, que la Comisión de Conciliación no sabemos qué expresó. La Comisión de Conciliación estuvo de acuerdo, no estuvo de acuerdo, hizo alguna anotación, en fin, no sabemos. Y es un procedimiento que se debe de tener con plena claridad. No hubo objeciones, inconsistencias, inconstitucionalidades, es decir, no hay un informe que nos permita conocer cómo fue el debate, cómo fueron las proposiciones, cuáles fueron las objeciones, si hubieron o no hubieron, o sea, cómo hicieron entonces para darle las modificaciones a las dos propuestas que inicialmente habían presentado. No se conocen dentro de la exposición del caso. Entonces, las sesiones extraordinarias, debido a ese largo debate, pues las tuvieron que ampliar para darle trámite a la ley. Todo está basado dentro de la normatividad que nos corresponde vigentemente, que es la Ley Quinta de 1992, está dentro del capítulo séptimo, en los artículos 218 y 227 del proceso legislativo constituyente. Entonces, vamos a analizar de fondo lo que corresponde en la parte de procedimiento legislativo ordinario, que era lo que yo les exponía, que
allí no se conoció un radicado y entre otras cosas que ya las he mencionado. Entonces, ¿cómo debe ser el procedimiento? Debería ser el procedimiento dentro de la exposición del caso que nos hubiese indicado estas cosas que a continuación voy a hacer el análisis para poder dar confiabilidad de que sí efectivamente tuvo un proceso ordinario y de acuerdo al procedimiento de la ley y que no tuvo ningún obstáculo por el cual debería de tener alguna objeción al proyecto. Entonces, ¿cómo inicia el proyecto? El proyecto inicia con una iniciativa que desde que comenzó está bien, pero necesitamos ver el radicado, necesitamos una publicación de la Gaceta, necesitamos la asignación de ponentes, quiénes fueron los ponentes, quiénes participaron, cuáles fueron los informes de ponencia, no se conocieron dentro de la exposición del caso. En el primer debate debe haber la presentación del informe, un informe de comisión, no se conoció el informe de comisión, que dijeron cuáles fueron los procedimientos que se realizaron allí, las propuestas, las iniciativas, los debates como tales. Y asimismo, en el segundo debate, igual que tanto en Cámara como Senado, porque en las dos cámaras hubieron el debate y hubieron las modificaciones. Entonces, llega un punto muy importante que es la comisión de conciliación, en la cual hace un momento expresaba. Esta comisión de conciliación es la que ya definitivamente organiza el proyecto de acuerdo a las aprobaciones y lo va a presentar para su paso siguiente. Entonces, cuando llega la comisión de conciliación del Senado, del Congreso de la República, tiene dos caminos. Uno, que es la sanción presidencial ya. De acuerdo al artículo 157 de la Constitución Política, dice que ningún proyecto será ley sin los siguientes requisitos. Uno de los requisitos es haber sido publicado por el Congreso, cosa que el caso no lo menciona, no lo presentó, entonces comenzamos mal. Haber sido aprobado en primer debate, muy seguramente, no conocemos el informe del primer debate, pero presumimos de que sí fue aprobado. Haber sido aprobado en plenaria de Cámara y Senado, no conocemos el informe del debate de Cámara y Senado, pero se presume que pasó por aprobación. Haber tenido las sesiones, la sanción presidencial. En este caso, si el presidente le da el cumplimiento de la norma, que es sancionar la ley, se hace ley de la República a partir de ese momento. Pero el caso dado, que el presidente haga una objeción, entonces tiene el segundo camino, que es irse a la objeción presidencial, ¿sí? Y desde allí se reconsidera por el Congreso nuevamente y le hace un estudio a la objeción de acuerdo a los argumentos jurídicos, de acuerdo al estudio y la exposición y los motivos por los cuales el presidente decidió tomar o objetar la ley, ya sea por asuntos inconstitucionales o por vicios de procedimiento por alguna otra acción jurídica que lo pueda
facilitar o permitir o autorizar la norma que pueda ser un argumento para objetar la ley. Entonces, en este caso, ya está en reconsideración del Congreso, tiene dos caminos. El primer camino es la insistencia, es decir, que el Congreso de la República insiste en que sí es necesario, que sí cumple la norma y que sí tiene los mecanismos suficientes para que sea ley de la República. Tiene otro camino que es archivarlo. Entonces, si el Congreso le dio la razón al presidente, la objeción que presentó es válida o la consideró viable, entonces el proyecto de ley pasa a archivo. Ahí llega, ahí culmina todo el debate y todo el desespero. Entonces, si en el punto de insistencia del Congreso de que sí la ley es sumamente viable, que cumple con los requisitos, que el presidente no tiene la razón, entonces pasa a la Corte Constitucional y le hace una objeción por inconstitucionalidad. Y una vez ya revisen la objeción de inconstitucionalidad y que ya definitivamente cumple con todos los requisitos, como la Corte es la garante de la Constitución, entonces aquí toma una decisión. Si la Corte Constitucional decide que efectivamente los reparos son exequibles, automáticamente al momento de dar la declaración se convierte en ley de la República. Entonces ese sería como todo el trámite que amerita el proceso de presentación de un proyecto de ley. Entonces, para referirnos al caso especial que nos ha presentado el docente por medio de la guía, entonces, en conclusión, se considera que efectivamente el proyecto carece de procedimiento y contiene vicios de procedimiento. Quizás más de forma que de fondo, pero al igual se considera que tiene un gran vínculo en los aspectos jurídicos y se hace necesario de, de darle un trámite, de considerarlo que no cumplió y que es algo muy delicado en temas de debates políticos, de proyectos y más cuando se refiere a un acto legislativo en el cual que se convierte en ley de la República y ajusta algunos términos de la Constitución o algunos parámetros, algunas medidas de la Constitución política. Entonces, basándonos a todo esto, considero que es un estudio muy importante, muy divertido, de amplio espectro en cuanto a lo que tiene que ver con procesos y procedimientos de presentaciones de normas y debates, y que así como en los consejos municipales también ejercen similitudes en cuanto a acuerdos municipales, de igual forma la asamblea departamental en las ordenanzas, entonces en el Congreso de la República, pues en todos los procesos y procedimientos de diferentes leyes y actos legislativos y normas que considere que deben de transcurrir o tramitarse por el Congreso de la República. Creo que es mi análisis, espero que ustedes lo hayan podido entender y un saludo muy especial y agradecimiento a los compañeros del curso y al docente. Me despido con los mejores éxitos para ustedes y sin embargo
estaremos aquí siempre a las orientaciones del docente. Muchísimas gracias.